Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas del Señor, la diestra de presenta la diestra de el Señor, la diestra de Hashem. El Señor Dios Todopoderoso me los cubra con su preciosa sangre. A todos los que ven este programa, lo escuchan, lo guardan y siguen sus mandamientos de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Porque en este programa lo que hacemos nosotros es tratar, o mi persona digamos, de que aprendan a conocer las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que se necesita? Leer. Y vamos a comenzar con el Salmo 119. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Pero vamos a ver el 98, la respuesta. Me has hecho más sabios que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Ahí va subiendo gradualmente en cada versículo, fíjense. Solamente pongan atención. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es de ella mi meditación. El 98 viene la respuesta del 97. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Y si nosotros estamos siempre con esta palabra, pues Dios se va a glorificar y nos va a abrir los ojos, la mente y vuestro corazón para asimilar, atesorar esta palabra bendita, santa y perfecta, para llevarnos directamente hasta donde nos prometió, al reino de los cielos. Porque allá entramos solamente por la palabra de Dios, que la cumplamos y la guardamos. El 99, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. 100, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. ¿Por qué hemos llegado a entender? Porque andamos guardando sus mandamientos y dentro de su palabra. El 101. De todo mal camino sostuve mis pies para guardar tu palabra. ¿Qué es lo que nos recomienda el Señor? Apartarnos del camino de la perdición y entrar en el camino de la perfección y de la santificación, que es el camino angosto, estrecho y difícil. Pero el camino de perdición son anchos, espaciosos y que se van solos por ahí, porque está de bajada. No necesita que nadie lo empuje. Solitos se van. El 102. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Mire el 102. 2 líneas. Total. Pero hay que entenderlo. Esto lo voy a repetir. Mira. ¿Por qué uno ha ido subiendo? Porque dice, no me aparté de tus juicios, porque tú, Señor, me enseñaste. Porque Él es que nos enseña, como lo dice la palabra mismo, dice, no necesitarás que nadie te enseñe, porque el Espíritu que mora en ti te traerá a toda la verdad. Aquí está comprobando de sus santas y benditas palabras. 103. Cuán dulces son a mi paladar tu palabra, más que la miel a mi boca. 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira, que es el 99% anda en la mentira, en el engaño. Pero ¿qué pasa cuando uno se aparta de ese camino? El Señor nos llega a dar el conocimiento de la verdad de acuerdo a su misericordia y a su justicia. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos manda, apartarnos de este mundo. No es que hay que salirnos del mundo, porque ¿quién le predicaría al mundo? No siendo que nosotros, como lo dice el apóstol Pablo. Bendito sea Dios. Salmo 119, versículo 97 al 104. Ahí lo tienen, cuando lo miren en internet, entonces ustedes van a empezar a escudriñar y darse cuenta qué maravillosa es esta palabra.
y fácil para entenderla. Solamente es ponernos a escudriñar, leer por lo menos una hora. Ahora que los siervos, los que están predicando, pues hay que vivir con ella. En todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Bendito sea Dios. Ahora empezamos aquí con el apóstol Juan, el evangelio que él escribe. Y dice así, Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. 2. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Parece difícil de entender, pero es tan claro porque en la forma que expresa, entiende el que lo busca, el que lo escudriña y el que pide. Porque el Señor dijo, al que pida se le dará, al que escarba encontrará, al que busca halla, el que golpea se le abrirá la puerta. Bendito sea el Señor. 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién? Jesús. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este ministerio yo lo puse hace 23 años con esta lectura. Y por eso se llama luz en las tinieblas, esperando ser luz y no como vamos a entender en la continuación de esta misma escritura. 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿De quién está hablando Juan el Bautista? La luz, Jesús, Jesucristo, el Señor, el Galileo, el bendito, el santo de Israel. Aunque la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo. 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Por eso lo crucificaron al Señor, porque no lo conocieron, a pesar de que el judío escudriñaba la Torah, el Antiguo Testamento, pero nunca lo pudieron entender, porque la revelación a ellos era diferente. A nosotros por el Espíritu, aunque siempre ha existido el Espíritu Santo, como Moisés fue lleno del Espíritu Santo. Y entonces él lo explicaba, pero no entendían. No lo entendían siempre. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A través de Jesús, como dije en la prédica anterior, que nosotros nos hacemos la generación santa a través de Jesucristo. Y aquí Juan lo confirma también en este pasaje. Entonces pasamos de hijos del diablo a ser hijos de Dios por la luz que descendió del cielo. 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por qué? ¿Quién fue que nació? No el único, no de hombre, sino del Espíritu Santo. ¿No fue aquel Jesús? ¿No fue Emmanuel, que dice Dios con nosotros, hijo de María, pero no hijo de José, sino hijo del Padre, del Espíritu Santo? Y aquí lo declara. Por eso yo doy mis prédicas con la lectura.
y de acuerdo a ella estamos yéndonos exactamente como acontecieron. 14. Y aquel verbo fue hecho carne, bendito sea Dios, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Eso es lo que no entiende la gente, pero está aclarando Juan. Juan nació primero que Jesús, y Jesús nació después. Cuando María visitó a Elizabeth, ¿qué pasó? Juan fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de María, en el vientre de Elizabeth. ¿Por qué? Porque Juan, el Señor Jesús, era después de él, pero lo llenó ya del Espíritu Santo en el seno de María y Juan en el seno de Elizabeth, porque eran primas. Y Elizabeth era estéril y tuvo el niño hijo de Zacarías. Bendito sea Dios. 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Por primera vez Juan aquí escribe y declara que venía por la salvación por gracia. Y dice 2 veces, gracia sobre gracia. 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Bendito sea Dios. 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? 20. Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Juan lo dijo clarito, porque pensaban que él era el que esperaban, porque el judío esperaba. Vino, pero no lo conocieron. ¿Por qué? Porque no tenían ellos el entendimiento para conocerlo. Porque ellos están como hoy cegados por el mismo Dios del siglo. Y todo lo que habla Dios del siglo está hablando del demonio, Satanás, el dueño de este siglo. 21. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo Juan, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Eso lo pueden ver en Isaías 40, versículo 3. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. 25. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres del Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Bendito sea Dios. 27. Este es el que viene después de mí, el que antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. 28. Estas cosas sucedieron en Betébara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya cuando él lo vio y venía hacia él, ya lo anunció de quién hablaba Juan.
30. Este es el que quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo a bautizar con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dio sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. ¿Cuál? Está hablando de Jesús, de su Hijo, que lo envió a esta tierra. 34. Y yo le vi y le he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. 37. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido de maestro, ¿dónde moras? Le dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, y Pedro eran uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. 42. Y le trajo a Jesús y mirándole, Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Mire, el Señor también cambiaba los nombres a sus discípulos, a sus apóstoles. Por eso que hay un periodo, un estudio de los puros apóstoles, que parece que hablara de otros, pero está hablando de solamente de sus escogidos, que fueron 12, más él, el apóstol y sacerdote de Dios, y el apóstol escogido y apartado por los gentiles, el apóstol Juan. Total, 14 apóstoles. Bendito sea el Señor. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo, sígueme. 44. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe, Andrés y Pedro, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Bendito sea Dios. Ellos ya conocían las Escrituras, ya identifican estos pasajes. 46. Natanael le dijo, de Nazaret, ¿puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera y te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Bendito sea el Señor. Y le dijo, de cierto te digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. La honra y la gloria para el que vive y reina por los siglos de los siglos. 2, capítulo 2, versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea,
y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tenéis vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi tiempo o mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijera. Estaban allí 6 tinajas de piedras para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 a 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. 8. Entonces les dijo, sacad ahora y llevad al maestresalas, y se lo llevaron. Bendito sea Dios. Yo tuve la oportunidad de conocer esas tinajas de piedra. Pues claro, se ven grandes, pero de pura piedra. Pero el cántaro es pequeño, ¿no? Y tuve la suerte y la oportunidad de tocar esas piedras. Bendito sea Dios. Y ahí donde convirtió el Señor el agua en vino. El mejor vino de la historia que se haya oído, porque no hay otra palabra donde diga que haya un mejor vino que ese. Por eso el Señor, cuando dijo, y que le dieran a los catadores, a los maestresalas, para probar ese vino. Pero veamos lo que dice la Escritura. 9. Cuando el maestresala probó el agua hecho vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, que habían sacado el agua, y llamó al esposo, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mire, que si es un catador y andador en las fiestas, pues siempre en las fiestas de los grandes es el mejor vino, el mejor whisky, el mejor trago, el mejor licor. Ya cuando están ebrios, pues dan ahí cualquier guarapo y les sabe igual. Bendito sea Dios. Por eso esta palabra es una golosina cuando uno empieza a entender, porque todo está escrito. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria a sus discípulos. Creyeron en él y sus discípulos creyeron en él. 12. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. 13. Estaba cerca de la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó sus mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito en el celo de tu casa me consume. Porque el celo que tenía, y cuando los encontró, hecho una cueva de ladrones, como en Mateo dice cueva de ladrones. Mi casa es casa de oración, como hoy está pasando exactamente. Las casas de oración están convertidas en cuevas de ladrones. 17. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito en el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús, le dijo, destruí este templo, en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Bendito sea Dios.
porque él hablaba de reconstruir su cuerpo en el templo, pero el templo de Dios, como nosotros venimos a ser el templo de Cristo, el templo de Dios. Por eso hay que cuidarlo. 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, porque Dios conoce todo. Él conoce los pensamientos, las intenciones del ser humano. Entonces ya conocía a todos los que estaban ahí. ¿Cuál era su misión? ¿De qué sufrían? ¿Cuáles eran sus debilidades? Siempre el pecado. Capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Escuchen, un principal entre los judíos. Y vamos a ver qué acontece con este varón. Nicodemo, muy conocido. En otras palabras, un maestro en Jerusalén. 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabbi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ya estas palabras ya él no lo entendía. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te he dicho: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye sus sonidos, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mire, con esa respuesta que le da Jesús, Nicodemo se quedó perdido. 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes de esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís vuestro testimonio. 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ay, ya le anunciaba a Nicodemo, porque eso estaba escrito, que él tenía que ser crucificado y subir al cielo para poder tener salvación a través de su sangre. 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. De estos dos versículos quiero hablar los predicadores de hoy, la mayor parte, que yo los he oído, porque a veces hermanos que dicen: hermano Pablo, le invito a una iglesia que predican bueno. Como me dicen que predican bueno, pues yo voy a ver, me voy con ellos. Claro, por no despreciarlo. Yo los conozco, no que los estoy viendo en la radio. Entonces, pues yo predicando en la radio, empecé a predicar yo desde el 1996 en radio 1080 en Miami. Ahora estoy acá en Guayaquil, Ecuador. Bendito sea Dios. 18. El que en él cree no
será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, así de facilito. 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, ahí nos podemos identificar todo lo que hablamos la verdad, todo lo que seguimos la palabra de Dios y la ponemos en práctica y la guardamos. No que se tenés la Biblia debajo del brazo, no, esto es para leer, aquí te enseña todo. ¿Qué se debe hacer aquí? La oración, el ayuno, la comunión continua con el Señor. ¿Cuál es la comunión? A través de la oración continua con el Señor. 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. 25. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. 26. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fueran del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy el enviado delante de él. Mire, Juan da el testimonio exactamente como Dios lo mandó, lo que tenía que hacer. Veamos qué es lo que acontece de aquí para adelante con Juanito. 29. El que tiene la esposa es del esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo, y lo que vio, oyó, es manifestada, y nadie recibe su testimonio. 33. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues de Dios da testimonio el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Capítulo 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. 3. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Dio a su hijo y José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino,
se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua a Jesús, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Jesús quedó solo, estaba solito ahí. Y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestros padres Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo que venga aquí a sacarla. Respondió la mujer, dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Así que tenía 6 hijos, casi nada, media docenita, nada más. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres el profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y nosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis. Vosotros adoráis lo que no sabéis, vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahí le habla el Señor. Mas la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre les adoraréis, busca que le adoren. Dios es de espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por eso el Señor dijo: lo que el Padre busca son adoradores en espíritu y en verdad, porque a la verdad, dijo el Señor, la carne es débil, pero el espíritu es vivificante y edifica. 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. 26. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos le decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario,
y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Bendito seas. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo toda la verdad. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo en Cristo. Mire, la palabra, bendita palabra de Dios, cuando ya se graba en el corazón, en la mente, y sale por sus labios, porque Él lo dijo. El que recibe su palabra, mi palabra, dijo el Señor, entiende y la hable, que por dentro de nosotros correrán ríos de agua viva como corrió en Él. ¿Por qué? Porque hemos seguido la enseñanza que Él nos dejó, que es de estas sagradas escrituras. Génesis capítulo 1, versículo 1, Apocalipsis capítulo 22, versículo 21. Esa es toda la santa palabra de Dios. 45. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que habían hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese a sanar a su hijo, que estaba a punto de morir. 48. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señal y prodigios, ¿no creéis? El oficial, el rey, le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús y le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 dejó la fiebre. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Bendito sea Dios. Capítulo 5, versículo 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. 3. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía a tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo y le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entra tanto que yo estoy. Otros descienden antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y el día de reposo, aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado en el día de reposo, no es lícito llevar tu lecho
Él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos, aunque procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual que a Dios. Respondió Jesús y les dijo, de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada sino que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Igualmente, porque el Padre ama al Hijo y el Hijo muestra todas las cosas que hace y mayor obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y los da vida, así también el Hijo a los que quiere le da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio de Dios le dio a su Hijo, para que todos honren al Hijo como honra el Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Terminamos esta parte. 24. De cierto os digo, el que oye mis palabras y las cree que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrán hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Cuándo va a ser eso? El día de que Él venga a buscar su iglesia. Los que duermen, los cristianos y los muertos, porque todos van a ser levantados, y subirán los que dormimos, si dormimos, y los muertos pues son resucitados para el juicio eterno. Entonces sus hijos son redimidos con su sangre a la derecha, y los que no obedecieron y despreciaron a la izquierda. Los unos al juicio eterno, y los de su derecha, benditos de mi Padre, id y gozad todas las cosas que están preparadas para ustedes. Bendito sea Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que el Señor Dios del cielo me los bendiga y me los cuide. Amén. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre nosotros. Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas Poderosa es la presentó diestra del Señor.